Buenos días, mis hermanos. Bienvenido a Tempe Christian Church. Yo soy Daniel Martin, el pastor de la iglesia Tempe Christian Church. Hoy vamos a tener nuestra reunión semanal que tenemos de la adoración del Señor. Les pido que tomen un tiempo para que sus mentes cambien, que estén listos para recibir el mensaje de Dios, para cantarle a Él, para adorarlo, para que todo sea el día para Él. Les pido que la semana que viene, antes del servicio, se preparen ustedes orando, hablando con Él, pidiendo perdón, porque este tiempo no pensamos en nada más que adorarlo a Él. Entonces, únanse a nosotros y empezamos nuestro servicio de adoración. Buenos días a todos. Espero que estén listos para alabar juntos con nosotros en esta mañana. Antes de empezar, oremos todos juntos. Señor, te damos gracias por quien eres. Gracias porque nos amas. En esta mañana todos juntos venimos a alabarte, a cantar y a glorificar tu nombre, Señor. Levantamos quien eres en alto y te damos gracias porque tú nos amas y porque tienes tanta gracia con nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén. Praises rising, eyes all turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your
presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, 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 Hosanna. Praises of men, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion. Go to serve the man who died upon that tree. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. The praises of men, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion. Go to serve the man who died upon that tree. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise.
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra, poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Your love so great, Jesus, in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar. No hay otro igual, nombre más alto. Por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. You are the Lord Almighty, outshining all
the stars in glory. Your love is like a wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up, oh praise. Not to us, but to your name we lift up, oh praise. Not to us, but to your name we lift up, oh praise. Not to us, but to your name we lift up, oh praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Bienvenidos otra vez. Ahora empezamos con la palabra del Señor. Hemos estado estudiando por varias semanas sobre todo el proceso del sacrificio de Jesús, de ser crucificado, y vamos a terminar con la resurrección. Empezamos hablando de cuando fue arrestado en el jardín, los 2 juicios judíos, 2 juicios romanos, ya fue sentenciado por Pilato y ya vamos a empezar ya lo que es el proceso a la cruz. He titulado el sermón El camino de la cruz. Vamos a leer juntos. Voy a leer en Mateo 27 al 31. Mateo capítulo 27 del 27 al 31. Lean conmigo. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te doy que en este día que vamos a estudiar un momento terrible en la crucifixión, hablando de lo que tuvo que sufrir nuestro Salvador, mi Dios. Acuérdanos a nosotros de entender la importancia del sacrificio de nuestro Salvador, tu Hijo, mi Dios. Que no tomemos ligero esa fe que tú nos das creyendo en Él y su sacrificio, mi Dios. Que sea siempre algo muy importante para nuestras vidas y que no lo tomemos por ligero. Gracias, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Después que Pilato sentencia a Jesús, los soldados lo llevaron al pretorio y lo azotaron. El pretorio tiene un significado, significa varias cosas, tiene varias posibilidades. Normalmente es el lugar donde está el gobernador romano y normalmente el líder local, a donde hubiera estado ahí, y también hay unos soldados que cuidan el palacio, que también son como conocidos como el pretorio, porque era el trabajo que ellos hacían, protegían a los políticos. En ese lugar vemos que los soldados es donde ya toman su propia autoridad y ellos administran
a la sentencia de muerte por crucifixión de Jesús, no nomás de Jesús, de otras personas también. La semana pasada les hablé de que qué terrible era la tortura de ser azotado. No era nomás de pegarle con una cuerda, sino que no era una cuerda que tenía huesos dentro de la cuerda y que destrozaba la espalda del ser humano. Y es lo que sufre Jesús. No hay descripción aquí. Sabemos porque la tortura esta era aplicada a todos los hombres que iban a ir a ser crucificados. Jesús fue tratado como cualquier otra persona sentenciada a la muerte de crucifixión. Jesús fue despojado de su ropa y le pusieron una túnica. Los soldados de ese tiempo, cuando estaban preparando a alguien para la muerte, siempre tenían una serie de abusos que tenían contra las personas. Jugaban juegos crueles con los que estaban sentenciados a muerte, se burlaban de ellos, los golpeaban. Algunas veces los vestían como reyes y eran usados como una pieza de juego en un juego de mesa que se había construido en el piso. Eso es lo que hacían. Como esta gente ya era considerada que pues ya estaba al pie de la muerte, eran abusados completamente. Ellos se burlaban de los prisioneros y abusaban de ellos. Es por eso que vistieron a Jesús como rey de los judíos, siguiendo esa tradición de burlarse de él, que se le llamaba el Mesías, que clamaba ser el rey de los judíos. Es como ellos se burlaban de él. Le pusieron una túnica, una corona de espinas y empezaron a burlarse de él. También le dieron una cetro y se burlaban diciéndole que él era el rey de los judíos. Con lo que le pusieron ya le dieron una burla más específica. Su trato abusivo imitaba las mismas acciones que vimos también en la corte de los sacerdotes, en la casa de Caifás, donde cuando Jesús se quedó en silencio al final del juicio, que lo empezaron a golpear, a escupirlo y también burlarse de la autoridad de ser el rey de Dios y que buscara cómo salirse de ahí. Finalmente le dan su ropa de regreso y lo mandan a la cruz. Recuerden, un hombre inocente es tratado de la misma manera que un criminal. El Salvador del mundo sufriría mucho por la redención de su pueblo. Tenemos que recordar que esto fue predestinado por Dios desde el comienzo de la creación. Fue predijo por los profetas del Antiguo Testamento que Jesús no iba a venir aquí a ser establecido como un rey del mundo, sino el verdadero rey del universo. El rey que traía el mensaje de paz, que traía el mensaje de amor, el mensaje de perdón y redención de la humanidad. Entonces es muy diferente a los mensajes que un rey normalmente da, porque él estaba estableciendo el reino de Dios, que es muy diferente a los otros reinos. Él fue azotado, se burlaron de él, y eso no es la tortura final. Todavía le falta ser crucificado, que es una muerte donde el Señor va a sufrir y va a morir de aflicción. Jesús, desde el comienzo de su ministerio, predijo su muerte a través de su ministerio. Estas cosas que él va a aguantar por la redención del pecado ya se había nombrado. Ya él había dicho, ya lo mismo que habían dicho los profetas, que él iba a sufrir una muerte cruel en las manos de los paganos. Su mismo nombre significa el Salvador de su pueblo. Él vino a hacer todas esas cosas para establecer el reglamento de la salvación de la humanidad. Recuerden muy claramente que la ley de Dios pide sacrificio de sangre para la redención de los pecados del ser humano. Y Jesús tenía que ser el último de los sacrificios. Él tuvo que sangrar, ser torturado y morir para satisfacer,
cumplir con la ley de Dios. Muchas veces escucho a la gente que usa la expresión de cumplir la ley como que la ley ya no es válida, ya se cumplió, no es válida. Eso no tiene nada que ver. La ley, como les dije la semana pasada, todavía aplica a nuestras vidas. Lo que significa es que Jesús, como sacrificio de un hombre inocente, justo, perfecto en esta tierra, llegó a dar el valor de ser el sacrificio de toda la humanidad en la historia. Cuando Jesús murió en el primer siglo, su muerte y su resurrección trajo la gracia y perdón a toda la humanidad que fue fiel a Dios antes de Jesús, durante la existencia de Jesús y después de Jesús. Vemos el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por Jesús en un acto que iba a pasar mucho tiempo después. El pueblo que lo seguía, los hombres que eran justos, mientras Jesús caminó en este mundo, también fueron justificados por su sacrificio. Y hoy, casi 2000 años de su resurrección, nosotros en el presente, los cristianos de hoy, somos justificados por lo que pasó en el pasado. Es tan poderoso el sacrificio de Jesús que cubre a la humanidad por toda su historia. Todos los hombres y mujeres justificados fueron justificados por lo que pasó en un tiempo en el primer siglo. No se les olvide eso. Su presentación del reino de Dios no fue una de servirse a sí mismo, sino de servicio a otros. Recuerden que Jesús no vino a establecer un reino como los reinos del mundo, ni como los reinos de Israel. Recuerden que Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos se sometían a un rey, ellos iban a sufrir bajo el rey. Que el rey iba a tomar a sus hijas, iba a tomar a sus hijos para mandarlos a guerra, iba a tomar los beneficios que producía la tierra de uno, se les iba a tener que pagar al rey. Jesús vino a representar un reino totalmente diferente. Un reino donde el rey de ese reino vino a servirnos a nosotros. Así nosotros, siendo sus discípulos, hacemos lo mismo. Todo discípulo del reino de Dios no existe para ser servido, sino para servir a la humanidad. El sacrificio de Jesús tiene que ser una gran motivación para nosotros. Entender que lo que Él sufrió bajo la autoridad del gobierno romano, de ser azotado al punto de casi morir, y luego burlarse de Él, escupirlo, tratarlo como un criminal, y de ahí vamos a ver la semana que viene cargar su cruz a la muerte que le esperaba. Todo ese sacrificio es hecho por nosotros. Entonces nosotros, como siervos de Dios, tenemos que recordar que nosotros existimos para servir a este mundo como nuestro Rey nos sirvió a nosotros. No hay excepción. Aquí en la cristianidad el machismo, donde el hombre manda a la mujer y a su familia, no existe. Es muy diferente a cuando Dios dice que le da la autoridad al padre como ser la cabeza de la casa. No significa que la autoridad que abuse de su casa. El machismo no existe bajo el reino de Dios, porque el hombre y la mujer son iguales. No hay diferencia entre ellos. Eso es lo que estoy hablando. Nadie merece ser siervo de nadie. El único que merece tener siervos es Dios mismo, y nosotros somos su siervo y tomamos el ejemplo de Él de ser siervo en la tierra. Él se convertiría en el rescate de muchos. Él solo, un hombre, su sacrificio perfecto, el Hijo perfecto de Dios sacrificado, cambiará la vida de muchos hombres y mujeres. Su reino representado por hombres y mujeres que sacrificarían para servir a los demás. Y ese es el mensaje.
Estamos viendo aquí que es un tiempo terrible para Jesús. La Biblia no nos describe exactamente todo lo que le hicieron, porque tomaría probablemente un libro para escribir solo de esa sección. Lo que sabemos de lo que pasaba a la gente en el primer siglo cuando eran crucificados es terrible, y sabemos que Jesús no tuvo una excepción a eso. Él tuvo que sufrir bajo la autoridad romana de parte de nosotros. Él vino a servirnos. Cuando Él caminó la tierra, Él servía a la humanidad. Él presentaba el mensaje de esperanza. Él cambiaba vidas. Él sanaba a los enfermos. Cambiaba la vida de las viudas, trayendo a sus hijos de la muerte, resucitándolos a ellos también. Sabemos que resucitó a muchas personas. Diferente a Él, ellos volvieron a morir. Jesús no murió. Él se fue directo al cielo. Todo eso, mis hermanos, les recuerdo que nos trae en círculo al día presente de que yo como siervo de Dios, usted como siervo o sierva de Dios, su función principal es el siervo al mundo. Muchas veces nuestra arrogancia, nuestro orgullo nos lleva a un punto donde no queremos ser siervos. Eso es para otra gente, pero la Biblia nos enseña diferente. Él sacrificó y sirvió para que nosotros sacrifiquemos nosotros hoy y sirvamos también. Es el ejemplo perfecto de nuestro Salvador. Les doy un reto de que busquen de la manera de servir a la humanidad. Y no estoy hablando teóricamente, estoy hablando cosas aplicadas a lo diario. ¿Qué es lo que hace por su vecino? ¿Qué hace por sus familiares? Y cómo debe de amar al enemigo. Martin Luther King Jr. dice, el amor es la única cosa en el mundo que tiene el poder de convertir a un enemigo en un amigo. Y esas palabras son de la Biblia. Recuerden que él era un pastor bautista. Y él nos recordaba con las enseñanzas de la Biblia cómo debemos de servir a la humanidad y cómo el amor cambia todo. El amor sobrepasa todo. Entonces, mis hermanos, el reto de ser siervos se les queda. Recuerden que ustedes son responsables solamente a Dios, a nadie más. Entonces, hagan todo lo correcto. Recuerden que el sacrificio que Dios dio para nuestra gracia, aunque nuestra gracia es gratis, no fue barata. Costó la vida del Señor. Y así es como la tenemos que ver. La gracia no es una manera de que podemos cometer errores y hacer pecados esperando de que siempre nos va a perdonar. No. La gracia nos recuerda de que hacemos un cambio en nuestra vida para vivir mejores vidas para nuestro reino, porque la gracia fue dada a nosotros. No la compramos, no trabajamos para ella, fue gratis. Una gracia cara, gratis para nosotros. Ojalá que eso los motive a servir a Dios mejor que nunca. Y ese es mi reto a ustedes. Aprender a ser mejores siervos a su mundo por el sacrificio terrible, por la tortura terrible de nuestro Señor. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos porque estás con nosotros. Mi Dios, te pido por favor que cuides de nosotros, de nuestra mente y nuestro corazón, mi Dios, que nos des la motivación de hacer lo correcto en nuestra vida, de no esperar de otros, pero sino nosotros ser motivados a servir a otros, mi Dios. Cambia nuestro corazón. Saca el orgullo, saca todas esas cosas que no tienen valor en nuestras vidas y enséñanos a ser como Jesús, el gran ejemplo de siervo en este mundo. Que su sacrificio cambió nuestras vidas para siempre. Gracias, mi Dios, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, me despido de ustedes. Pido que se cuiden en estos tiempos peligrosos. Oren y oren por todas las personas en necesidad. Instruyan a su familia en la palabra de Dios a lo diario y vivan una vida en paz. Los quiero mucho. Ahora nomás esperamos nuestra oración final. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este servicio de esta mañana.
Y ahora voy a orar para despedirnos. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y Señor, yo sé que solo por tu gracia estamos vivos y estamos bien, y la mayoría de nosotros estamos con salud. Te doy gracias por protegernos, Dios, y te pido por aquellas familias que han perdido a alguno de sus seres queridos o tienen alguno de sus seres queridos en condiciones críticas, Señor. Te doy gracias por haber dado tu sacrificio con tu Hijo y darnos la gracia que nos diste para seguir aquí contigo y con todo lo que tú nos das, Dios. Te pido por la gente que se ahorita, por todos nosotros que estamos en cuarentena, Dios, que nos dejes olvidarnos de todos los problemas que hay en el mundo y que nos dejes disfrutar el tiempo que tenemos con nuestras familias y el tiempo que tenemos juntos, y que nos dejes realmente pensar y poder poner en práctica las cosas que escuchamos en todos los servicios que escuchamos. En tu nombre yo oro. Amén.